primera comunicación es la comunicación oral número 9, Monkeypox Outbreak in HIV Patients in Spain, April-September 2022, que la presentará la doctora Asunción Díaz. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a GESIDA la invitación a participar en este trabajo en forma de comunicación oral y, en segundo lugar, comentar que en el abstract que enviamos en su momento íbamos a hablar de la situación epidemiológica entre abril y septiembre, pero ahora hemos hecho una actualización a noviembre del año 2022. Como ya saben, la infección por el virus de la viruela símica o el monkeypox era una enfermedad endémica de determinados países de África hasta que en mayo del año 2022 en el Reino Unido informó sobre varios casos de monkeypox sin antecedentes de viaje reciente a regiones endémicas y sin contactos con otros casos. Y desde esa fecha se han comunicado numerosos casos confirmados de transmisión autóctona en países de Europa y de América sin vínculo con países epidémicos. En julio del 2022, el 23 de julio, el director general de la OMS determinó que el brote de monkeypox constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional. Hasta el 24 de noviembre de este año se han notificado más de 81.000 casos confirmados en 110 países y se han producido 55 fallecimientos. Si ven ahí la situación, las zonas más afectadas han sido Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Y en la curva epidemiológica que se puede observar abajo, se observa cómo se produjo un incremento de casos muy importante, primero en la región europea, que es las barras que son naranjas, y a continuación el incremento se observó en la zona de la región de las Américas, observándose en ambos continentes un descenso progresivo a fecha de hoy. La situación epidemiológica en Europa a noviembre del 2022 muestra que se han notificado 25.512 casos notificados en 45 países. Las zonas más afectadas están aquí en el mapa, serían España, Alemania y Francia, pero me gustaría resaltar aquí en la gráfica que, haciendo una representación de aquellos países que han notificado más de 100 casos, España está el primero y con bastante diferencia con los siguientes, que serían Francia y Alemania. Con respecto a las características de los casos notificados en Europa, como todos saben, se ha centrado fundamentalmente en hombres, en un grupo de edad intermedio entre 30 y 40 años. Más de la mitad de los casos, el 42% de los casos notificados se produjeron en hombres que habían tenido relaciones sexuales con otros hombres, aunque también quiero destacar que hay casi un 50% de casos donde no consta esta información sobre la orientación sexual, y en general la infección por el monkeypox no ha tenido mucha gravedad. El porcentaje de pacientes ingresados en UCI es de un 0,1%. A nivel de Europa, el porcentaje de pacientes hospitalizados es de un 6,4%. Se han producido 5 fallecimientos y el porcentaje de personas con coinfección por el VIH ha alcanzado el 37,7%. La situación epidemiológica en España a 15 de noviembre muestra que se han notificado 7.391 casos confirmados en 17 comunidades autónomas. Las comunidades autónomas más afectadas se observan en el mapa: Madrid, Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana, el País Vasco. Y esta sería la curva epidemiológica por fecha de inicio de síntomas. El primer caso notificado fue de forma retrospectiva el 26 de abril. Luego se produjo un incremento de casos muy importante hasta mediados de julio y ahora estamos en franco descenso. Con respecto a las características de los casos notificados en España, son muy similares a los casos notificados en Europa y en el resto de otros países. El 98% de nuestros casos se produjeron en hombres, con una mediana de edad de 37 años y un rango intercuartílico entre 34 y 44 años. El 76% de los casos eran hombres que habían tenido sexo con hombres. Con respecto a la evolución, en el total de casos se produjeron un 8,7% de complicaciones, un 3,7% de casos hospitalizados y se han producido 3 fallecidos atribuidos a la infección por el monkeypox.
Con respecto a la situación epidemiológica frente al VIH en estos casos de monkeypox, lo primero que quiero destacar es que la información que tenemos notificada en la Red Nacional de Vigilancia es muy buena, ya que tenemos solamente un 9% de casos sin información en comparación con los casos notificados en Europa, y de el total de casos notificados, el 36% eran casos que estaban coinfectados con la infección por VIH. Si eliminamos los casos sin información, nos vamos a quedar para este análisis que les voy a presentar ahora con 6.705 casos, y entonces la infección por VIH representaría el 40% de ese total de casos con información disponible. El objetivo de esta presentación es describir los casos de viruela del mono en personas que tienen infección por VIH y comparar sus características con casos sin infección por el VIH. Y los datos proceden de los casos notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, la RENAVE, desde el 24 del 4 del 2022 hasta el 15 de noviembre. Con respecto a las características epidemiológicas, no observamos diferencias por sexo, tanto en casos coinfectados como no coinfectados. La mayoría de los casos se produjeron en hombres. Con respecto a la edad, sí que observamos una edad mediana un poquito superior en los casos con infección por VIH, de 39 años, con respecto a los casos no infectados, que sería de 36 años. Y con respecto a la orientación sexual, también observamos ligeras diferencias en ambos subgrupos, tanto infectados como no infectados por el VIH. Los HSH son mayoría, pero observamos un porcentaje un poquito superior dentro de los casos con coinfección por el VIH. No observamos diferencias respecto al mecanismo de transmisión más probable de la infección por el monkeypox. En ambos casos, tanto en pacientes con infección por VIH como sin infección, la mayor parte de los casos se atribuyen a un contacto estrecho en el contexto de una relación sexual, y bueno, luego existen ligeras diferencias en cuanto a la transmisión persona a persona en una no sexual, pero básicamente estas diferencias no son significativas. Con respecto a la curva epidémica según fecha de inicio de síntomas, como ven aquí, en línea naranja estaría la fecha de inicio, o sea, por semanas epidemiológicas, la curva para los pacientes con infección por VIH, y en azul serían los pacientes sin infección. La curva epidémica para los pacientes con infección por VIH siguió la misma tendencia que la general, salvo que parece que el pico máximo estaba un poquito adelantado, de tal manera que en pacientes con VIH este máximo se produjo entre el 30 de junio al 1 de julio, mientras que en los pacientes sin infección por VIH la meseta se produjo a mediados de julio. Con respecto a las manifestaciones clínicas según el estatus VIH, observamos un porcentaje mayor de síntomas generales en pacientes con infección por VIH, una proporción mayor de pacientes que refirieron fiebre, astenia o dolor muscular, y una proporción superior también de pacientes con VIH que referían exantemas de otras localizaciones, sin encontrar diferencias con respecto a los otros síntomas. No observamos diferencias con respecto a las complicaciones, ya que en ambos subgrupos fue alrededor de un 7%. Sí que observamos un mayor porcentaje de pacientes hospitalizados entre los infectados por el VIH, de un 4%, con respecto a un 2,8% de pacientes sin infección. Y con respecto a la mortalidad, teniendo en cuenta que ese tercer caso no se conocía su situación de VIH, con respecto a los dos fallecimientos que sí que se conocían su situación de infección, uno no tenía infección por el VIH y otro paciente sí que tenía infección por el VIH. Quiero remarcar que este último paciente que estaba infectado por el VIH fue un retraso diagnóstico, de tal manera que el diagnóstico de infección se conoció cuando fue hospitalizado debido a complicaciones del monkeypox y presentó unos niveles de CD4 muy bajos y diversas complicaciones que finalmente le llevaron al fallecimiento. Como limitaciones de este estudio es que se desconoce si los casos estaban recibiendo tratamiento antirretroviral y también su situación inmunovirológica, ya que esta información no se recogía en el cuestionario de vigilancia epidemiológica con el cual se han recogido estos datos. Podemos suponer que la mayor parte de estos pacientes estaban recibiendo tratamiento antirretroviral, porque ya conocemos que el porcentaje de personas que reciben tratamiento antirretroviral en nuestro país es muy elevado, y luego también por otros estudios que se han realizado en España
España en pacientes con VIH en general sus niveles de CD4 son muy elevados, pero realmente en estos datos no hemos recogido esa información. Para concluir, podemos decir que más de un tercio de los casos de monkeypox notificados en España se han producido en personas con infección por VIH, que los casos coinfectados con VIH presentan una mayor edad mediana y en mayor proporción son hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, que con respecto a las características clínicas presentan mayor porcentaje de síntomas generales y exantema de otras localizaciones, pero en la misma proporción de exantema no genital y oral, y que no observamos diferencias con respecto a complicaciones y mortalidad. Y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Asunción, y abrimos el turno para preguntas. Tenemos una pregunta ahí, el doctor Miró. Felicidades por la presentación con datos tan actualizados. Creo que sería muy importante que tratáis de recabar la información inmunobiológica de estos pacientes para saber cuáles son los criterios de hospitalización en este subgrupo y si son los más inmunodeprimidos los que ingresaron, ¿no? Por otra parte, ¿sabéis el estatus vacunal? ¿Visteis monkeypox de brecha en pacientes vacunados y qué características tenían en estos casos? Sí que es verdad que podíamos recopilar la información inmunovirológica, pero tendríamos que consultarla directamente a las comunidades autónomas. No se recogió de base porque se intentó hacer un protocolo donde se recogieran unas variables mínimas. Sí que es verdad que como esto se realizó al inicio del brote y el número de casos iba creciendo, no se sabía muy bien hacia dónde íbamos a ir. Y con respecto a la información sobre vacunación, sí que se recogía en el protocolo los antecedentes de vacunación, pero es una información un poco confiable en el sentido que no se recogía documentación y, al hacer una distribución por la edad, y eso se puede observar en los informes de epidemiología, hay veces que aparecen pacientes que refieren estar vacunados, pero por su edad no les correspondería, con lo cual yo creo que existe ahí cierto sesgo en la recogida de información. Muchas gracias, Asunción. Yo tengo una pregunta. Solamente hay 4 éxitos, 4 fallecimientos, pero ¿las causas del éxitus están recogidas? ¿Tenían que ver con el monkeypox o con alguna otra comorbilidad? Sí, de los 4 fallecimientos, uno se descartó como asociado o relacionado con el monkeypox. Se produjo una persona que tenía coinfección por el monkeypox, pero al final la comunidad autónoma lo desechó como tal. Por eso solamente he puesto 3. De los 3 fallecimientos, 2 fueron por meningoencefalitis y eso sí que lo relacionaron con una complicación del monkeypox, y en el último caso, que era la persona con infección por VIH, tuvo una proctitis con un acceso, al final le llevó a una cirugía y complicaciones varias, entre ellas sobreinfecciones, al final desembocaron en el fallecimiento. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, pasamos a la siguiente comunicación. Muchas gracias.